Bienvenidos al Sur, Taller Literario. Antes que nada les pido disculpas por mi voz en este video, estoy engripado. Voy a tratar de que se entienda lo más posible. En el video anterior leímos El almohadón de plumas, un escalofriante cuento del uruguayo Horacio Quiroga. Ahora vamos a analizar un poco el uso del lenguaje que se da en ese cuento, particularmente la manera en que el autor nos va sugestionando y nos va metiendo hasta sin que nos demos del todo cuenta en su mundo terrorífico. Así que espero que me acompañen en este análisis que les va a servir mucho a los que escriban. Probablemente muchos de ustedes de los que siguen este canal lo hacen, y a los que no les va a gustar saber cómo se escribió esta obra literaria o cómo está hecha, para decirlo así. Así que vamos a la presentación del canal y volvemos con el análisis. Consideremos la primera frase del cuento. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Ahí Quiroga nos sintetiza lo que todavía no sucedió, por supuesto, porque estamos en el principio. Lo que se narra en El almohadón de plumas es eso, el largo escalofrío de muerte que padece Alicia. Veamos qué frases siguen. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus sionedas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hace una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. En este primer párrafo ya aparecen varios campos semánticos que van a repetirse durante todo el cuento. Este concepto de campo semántico se refiere a un grupo de palabras con un significado afín. Ojo, no hablo de sinónimos, sino de ideas emparentadas. Por ejemplo, acá tenemos palabras como escalofrío, heló, estremecimiento, que de distintas maneras nos remiten al frío o a lo que no sucede cuando tenemos frío. También hay palabras como rubia o angelical que connotan blancura, elemento que va a ser mucho más evidente a partir del tercer párrafo cuando empiece la descripción de la casa y después cuando se diga varias veces que las luces permanecían prendidas, en contraposición a los típicos cuentos de casas embrujadas, cuyos momentos más escalofriantes suelen suceder a oscuras. O sea que tenemos dos campos semánticos, uno que remite a la blancura y el otro al frío, y a ese le tenemos que sumar un tercero formado por palabras como rigidez, duro, que remiten precisamente a eso, a la rigidez y a la dureza. Después vamos a tener los frisos de mármol y bueno, un montón de cosas más que van apareciendo en todo el cuento. Y también tenemos otro campo semántico muy importante, yo diría que son esos cuatro, contando este que voy a decir ahora, los que marcan, los que impregnan todo el cuento. Este campo semántico está formado por palabras como temida, mudo, que dan la idea de silencio, ¿no? Incluso se dice que Jordán no daba a conocer su amor, es decir, que no hablaba. También se va a decir muchas veces que los pasos de Jordán eran ahogados por la alfombra, 2 veces, si mal no recuerdo. Entonces tenemos estos 4 campos semánticos: lo duro o rígido, lo frío, lo blanco y silencioso. ¿A qué les recuerda a ustedes algo rígido, frío, blanco y silencioso? Las otras palabras, hay muchísimas más, además de las que nombré, las pueden buscar algún domingo que no tengan mucho que hacer. Van a ver que resulta evidente esto que les digo. Ojo, no quiero decir que Quiroga se lo haya planteado conscientemente, que haya hecho 4 columnas en un pizarrón y haya dicho, bueno, voy a hacer estos 4 campos semánticos, voy a meter todas estas palabras para que el lector... Por supuesto que no me refiero a eso. Lo que estoy analizando es el resultado, las intenciones me importan más bien poco porque además no las puedo saber. Decíamos que la primera frase del cuento nos anticipaba de algún modo la trama entera y el siniestro desenlace, el final de Alicia. Esta anticipación es constante en el relato. El autor nos manipula y se aprovecha de nuestro modo de entender ciertas expresiones. Utiliza metáforas y expresiones figuradas, precisamente, que uno toma como eso, como, bueno, simples formas de decir. Como cuando uno dice, es una forma de decir, no es que me estoy muriendo de frío, lo digo en sentido figurado, es una manera de decir. Es curioso el uso de los verbos, por ejemplo, cuando el narrador nos dice que Alicia tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. También, ya lo comentamos, la alfombra que ahoga los pasos de Jordán, que acá además de connotar de nuevo el silencio, nos transmite también esa cuestión de asfixia, de lo no dicho, que es la asfixia que tiene Alicia también. No todo es asfixiante, todo se ahoga en este cuento, hasta los pasos. Y después viene lo más alevoso, por así decirlo, que es cuando Quiroga escribe: Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. Digamos, es un movimiento que uno lo toma como una cuestión, bueno, es una manera de decir, es lenguaje figurado, porque en realidad Alicia primero las veía abajo, después las veía arriba, las alucinaciones. Y bueno,
también nos da una falsa pista porque nos hace pensar o en alguna cuestión de locura, de mera locura, o en todo caso en alguna cuestión sobrenatural, que es la vacilación típica del género fantástico. Eso lo decía el teórico Todorov, que lo menciona en el video de la película El Exorcista. Algún día tendré que hablar del fantástico. No en vano antes Alicia se había referido a la casa como un palacio encantado. Quiroga le imprime deliberadamente un aire gótico a la historia, eso lo vamos a ver igual después. Bueno, Alicia mira la alfombra, alucina con un antropoide, es decir, algo parecido a un ser humano, pero que no podemos asegurar que lo sea. Después nos dice Quiroga que Alicia apenas podía mover la cabeza y como al pasar nos aclara que no quiso que le tocaran la cama ni aun que le arreglaran el almohadón. Es decir, ahí nos está justificando que ella se quede con el almohadón, pero muy hacia el pasar, como haciéndose el sonso. El autor nos mete ese dato que va a terminar siendo crucial. Y la metáfora más descaradamente anticipatoria es probablemente cuando escribe Quiroga: sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban, otra vez el verbo arrastrar, hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Otra vez esa idea de movimiento, de monstruo, que en este caso está usado como una metáfora de los terrores, pero claro, otra vez la idea de movimiento, de algo que se arrastra, que trepa a la colcha. Y también ya esto un poco antes, el narrador había hablado de que Alicia únicamente de noche se le iba a la vida en nuevas alas de sangre, que en un contexto como este uno no piensa en alas de mariposa o de pájaro, sino que puede llegar a pensar en alas de algún tipo de insecto. Si sumamos a estas metáforas y a los verbos maliciosamente elegidos, como arrastrar, ahogar, la constante presencia de los campos semánticos que ya mencionamos, entendemos gran parte de la eficacia del cuento, de por qué consigue Quiroga esa atmósfera, y es porque nos bombardea el inconsciente. El monstruo está ahí arrastrándose bajo las palabras, apenas disimulado por un lenguaje figurado que al final se va a descubrir como literal o casi. Y también, por supuesto, gracias al campo semántico o a los campos semánticos, está ahí acechando esa cosa fría, rígida, blanca y silenciosa. Este es un cuento que huele a muerte desde la primera línea. Durante todo el relato flota un halo de inquietud sobrenatural, habíamos dicho. El propio narrador comenta que la casa parece un palacio encantado. Pero si uno lee el último párrafo del cuento, bien podría haber sido extraído de alguna enciclopedia. El tono cambia, se vuelve deliberadamente seco e informativo, antiliterario podríamos decir, aunque en este contexto funciona espléndidamente, vamos a ver por qué. Pero al final Quiroga nos termina dando una explicación realista. Lo de realismo hay que tomarlo con pinzas, porque no sé si esta explicación científica del parásito es realmente así, pero nosotros nos la creemos gracias a la hipnótica habilidad del autor. Hemos hablado mucho en este canal de la verosimilitud y seguiremos hablando, pero desde ya que algo bien escrito nos predispone mucho más a creérnoslo. En este sentido, entonces, las expectativas se rompen porque no hay fantasmas ni nada de eso sobrenatural que se sugería. Sin embargo, sí acontece la muerte tan anticipada y hay un monstruo, aunque nos resuman su origen apelando a la prosa de Wikipedia. O sea que este final contradictorio que cumple y no cumple a la vez con las expectativas es absolutamente inolvidable como este maravilloso relato. Acá me voy a apartar un poco del análisis estructural del cómo está hecho, que tanto le sirve a un escritor. Este apartado va a ser más afín a otro tipo de videos, como aquellos en los que analizo los mitos y los arquetipos. Sin embargo, no me resisto a abordar este cuento desde un punto de vista simbólico y un poco curioso. En el video anterior, el amigo Campanello, en un comentario, daba por hecho, acertadamente desde mi punto de vista, que este es un cuento de vampiros. Quizá el primero, decía él, de la literatura del Río de la Plata. Puede que sí, la verdad no estoy en condiciones de asegurarlo, pero lo que me importa en este caso es que es un cuento de vampiros. ¿Y cuál es uno de los simbolismos que más se asocian a esta criatura de la noche? Bueno, por supuesto la sexualidad, ¿no? De hecho, el vampiro, tal como lo conocemos, esa imagen aristocrática que inventa Polidori, que después Stoker le da una fama inmortal, valga el casi chiste, con Drácula, surge en la época, de la Inglaterra victoriana, de la represión sexual, diríamos, y demás. Cosa curiosa que ahora que vivimos en una sociedad hedonista, los vampiros son vegetarianos y no tienen sexo hasta el matrimonio. Pero bueno, eso será para algún otro video. Pero en fin, teniendo en mente esta cuestión sexual vinculada al vampiro casi de manera intrínseca, pensemos en Alicia, que siente frío en esa casa. Es un frío que surge más de su ánimo y de su relación con su marido que de la temperatura, evidentemente. En este cuento, ya lo vimos, todo es rígido, blanco, gélido como la parca.
Y si bien Alicia intenta quererlo a Jordán y aceptar ese carácter impasible, ella quiere la incauta ternura, ¿no?, de la que habla el narrador. El marido, digamos que le falta sangre, precisamente. ¿Y con qué alucina Alicia? Bueno, con un antropoide, con algo semejante, un ser humano que la visita por las noches, que se mete a su alcoba, a su habitación. Y a Jordán le falta pasión, le falta calor, decíamos, le falta sangre, pero ¿qué es lo único caliente, lo único sanguíneo que hay en este cuento? Bueno, precisamente el parásito, el insaciable monstruo que la espera a Alicia en el almohadón, como, vamos a decirlo de una vez, un amante, ¿verdad? El mismo almohadón, curiosamente, que Alicia pide que no le cambien, tal como se explicita en el relato, que de hecho eso podría hasta haberse omitido, porque podrían no haberle cambiado el almohadón porque no se lo cambiaron, ¿no? O sea que ella quiere quedarse con ese almohadón y no se dice por qué, ¿no? Y cuando algo no se dice por qué sucede, uno ahí puede, sobre todo en un cuento escrito de forma maestra como este, si bien la prosa de Quiroga se le pueden hacer algunas cuestiones, se le puede cuestionar algunas cosas, su eficacia narrativa es indiscutible. Entonces, en un cuento tan bien escrito como este, donde todo está tan bien atado, tan bien hilado, que se diga así arbitrariamente que ella quería quedarse con el almohadón, bueno, vaya uno a saber, pero le podemos meter, digamos, esta interpretación de que ella quizás en el fondo disfrutaba de esta furtiva penetración nocturna, del parásito o vampiro que la liberaba de la monotonía, del aburrimiento y finalmente de la vida misma. Obviamente no estoy diciendo que Quiroga, digo lo mismo que con lo de los campos semánticos, se haya puesto a pensar en eso antes de escribir el cuento. De hecho, no le recomiendo a nadie escribir un cuento pensando en grandes ideas o grandes simbolismos porque es un desastre, generalmente termina en un bodrio. Esta interpretación, la verdad, del vampiro amante, digamos, del parásito barra vampiro barra amante, ya no recuerdo si se me ocurrió a mí o se la leía a alguien y no importa tampoco, no es desde ya ninguna verdad revelada, en todo caso es una lectura un poco curiosa, hasta de humor negro, que le añade a este cuento otra capa de perversidad como si hiciera falta, ¿no? Por si a alguno no le es suficiente el cuento por sí mismo. Y que quizás con un optimismo paradójico nos haga considerar el final como un final optimista, un final feliz para Alicia en términos relativos, porque bueno, quizás ella hubiese suscrito aquella frase suicida de Kurt Cobain, mejor arder que irse extinguiendo de a poco, o en todo caso lo hubiese parafraseado en un mejor arder que congelarse para siempre. Espero que les haya gustado este video. Cualquier cosa que si no me expliqué bien o si no están de acuerdo en algo, me comentan, me insultan, no hay ningún problema. No olviden suscribirse si no lo hicieron, pónganle me gusta, comenten, súmense al Facebook del taller que lo tienen disponible en la cabecera y en la descripción. Ahí pueden averiguar para tomar clases en mi taller si les interesan, tanto presenciales como virtuales. Esto es El Sur, taller literario. Recuerden que la literatura es un sueño dirigido y que acá aprendemos a dirigir nuestros sueños. Hasta la próxima, duerman bien con la cabecita apoyada en el almohadón.